carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como decíamos, la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, más conocida como Ley Antipillos, llegó al registro oficial y el documento ya consta en el portal web, como ocurre con las normas que han sido promulgadas. Esto luego de la decisión que ya había tomado la Asamblea de archivarla, lo que ha generado pues una nueva pugna entre el gobierno y la Asamblea. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Alejandro Muñoz, el es secretario de la Asamblea Nacional. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? Estimada Gisela, muy buen. Sí, ¿me escucha Gisela? Ahí ya le escucho, buenas gracias. Tardes. Estimada Gisela, muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Gracias, secretario. Cuéntenos, ¿quién se equivocó aquí? ¿El equipo jurídico de la presidencia al publicar la ley en el registro oficial, la ley Antipillos, o la Asamblea Nacional al adelantarse a archivar una ley antes de someterla pues a los dos debates pertinentes? Querida Gisela, no solamente es un criterio por parte de la Asamblea Nacional, sino de diversos constitucionalistas y juristas entendidos en la materia, de que es plenamente constitucional y legal, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución de la República, que cualquier proyecto, ya sea calificado como urgente en materia económica o no, pueda ser archivado en primer debate, de acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como parte del trámite ordinario. Mire, le doy, por ejemplo, un dato nada más. Ahorita, hasta hace pocos minutos, se sometió un informe para primer debate de la ley reformatoria, la ley amazónica, para archivo de este proyecto en primer debate, y tuvo una votación unánime que incluyó a las bancadas de gobierno ADN, RC, Construye, PCC e Independientes. Votación unánime, con lo cual es evidente que está plenamente vigente el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite a la Asamblea archivar un proyecto en primer debate, ya sea urgente o no. Entonces, secretario, ¿no es la Asamblea la que está actuando erróneamente al mantener silencio y no haber debatido en 2 ocasiones el proyecto dentro de los 30 días que establece la normativa? Sí, precisamente eso lo estoy explicando, querida Gisela. La Constitución de la República y la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen expresamente que existe un solo procedimiento para el tratamiento de las leyes, ya sean urgentes o no urgentes, orgánicas u ordinarias, que es el procedimiento ordinario. Y dentro de ese procedimiento ordinario existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el artículo 60, que permite el archivo de un proyecto de ley en primer debate, lo cual ha ocurrido desde el año 2014 para acá. En 10 años ha ocurrido en 52 ocasiones. Con la ley urgente enviada de recaudación de lavado de activos por el presidente de la República, hoy día una nueva ley de reforma a la ley amazónica, y por lo tanto se encuentra en plena vigencia este artículo. Ya le digo, Pero, mire, secretario, en esta votación de hoy día de archivo de primer debate, también la bancada oficialista ha votado a favor. Pero ¿no se supone que un proyecto de ley se somete a una discusión de 2 debates para tener el tiempo suficiente de recibir los diferentes criterios, ya sean de expertos, de la ciudadanía, y tener así el sustento necesario para poder reflexionar con bases sobre si el proyecto beneficia o no beneficia al país? ¿No es para eso? Hoy parece que perdimos la comunicación con el secretario jurídico de la Asamblea Nacional. ¿Lo tenemos? Secretario, ¿me escuchó la pregunta o se la repito? Y, estimada Gisela, se cortó un poco, pero entendí su pregunta respecto al tema de los 2 debates. En efecto, la Constitución establece que para la aprobación de una ley se requieren necesariamente 2 debates. Es decir, no se podría aprobar una ley en primer debate, eso está expresamente prohibido. Pero en el caso del archivo de una ley, si es que dentro de la comisión se presentan, digamos, una negativa absoluta al proyecto de ley y no existe el consenso, precisamente por economía procedimental legislativa, desde el año 2009 que se expidió la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha estado vigente la posibilidad, y así ha ocurrido en un sinnúmero de casos desde aquella fecha, que se contemple el archivo en primer debate, precisamente para no hacer perder tiempo
la Asamblea respecto de un proyecto de ley sobre el cual no existe consenso. Entonces, ya le digo, por ejemplo, vamos nuevamente al ejemplo de hoy. Se acaba de archivar una ley en primer debate con la votación unánime de la Asamblea Nacional, un proyecto que estaba condenado a morir ya sea en primero o segundo debate, y por economía procedimental legislativa, evidentemente, es acertada la norma del artículo 60 que permite que se pueda archivar un proyecto en primer debate. Si es que el presidente considera urgente y necesario ese proyecto, debió haberlo enviado nuevamente a la Asamblea Nacional con el consenso necesario a efectos de que se pueda aprobar. Pero tal y como estaba, evidentemente recibió la negativa y el rechazo de 84 votos, la mayoría, más de la mayoría absoluta, casi la mayoría calificada por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, secretario, explíqueme, por favor, por qué tanta amplitud y diferencia de criterios sobre un proceso que está planteado en la norma. Porque no solo hablo del Ejecutivo enfrentado a la decisión que toma la Asamblea y viceversa, sino también de diferentes expertos en el tema, que también opinan de manera tan distinta. ¿Acaso es que esta situación está arrastrando la norma al terreno de la campaña política, de la campaña electoral, donde ahí sí todo vale? Gisela, yo creo que esto es un tema, en primer lugar, de voluntad de aplicar la Constitución y la norma, que en nuestro criterio es absolutamente clara. Y por otro lado, creo que también existe una gran confusión. Por ejemplo, se cita el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es un artículo que aplica únicamente para el segundo debate. Entonces, no es aplicable cuando se está tratando en primer debate. Segundo, se ha mencionado que el artículo 137 establece que se tienen que realizar necesariamente 2 debates, pero eso es para la aprobación de proyectos, no para su negativa o archivo en primer debate, lo cual yo le acabo de comentar, ha ocurrido desde el 2014 para acá en más de 51 ocasiones, e inclusive ha ocurrido el día de hoy con votación unánime por parte de la Asamblea. Entonces, sí existe de cierta forma una contradicción y una confusión entre quienes establecen que la Asamblea no tiene esta competencia, pero de lo que yo he visto mayoritariamente, juristas destacados, constitucionalistas, docentes, se han pronunciado favorablemente a la resolución que tomó la Asamblea Nacional de negar y archivar el proyecto en primer debate. Ahora, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se pronunció sobre la entrada en vigencia a través del Ministerio de la Ley, de la normativa. Anunció que el legislativo va a iniciar una demanda de inconstitucionalidad y una acción penal contra la autoridad del registro oficial. Sin embargo, una demanda de inconstitucionalidad, entiendo, se podría presentar solo en referencia al contenido, y una queja por el proceso no se debería realizar en el plazo de 1 año a partir de la vigencia de la ley. ¿No dice eso la norma? No, Gisela, toda vez que la ley se encuentra publicada en el registro oficial, es susceptible de ser demandada o acusada su demanda, en este caso por una inconstitucionalidad de forma. Y en este caso existen 2 inconstitucionalidades de forma, permítame le explico, Gisela. En primer lugar, el hecho de promulgar como decreto ley un proyecto que fue negado y archivado expresamente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y la segunda, que es también muy grave, cuando un proyecto pasa por el Ministerio de la Ley y debe ser promulgado por el presidente de la República, lo cual es una función, necesariamente se requiere de una certificación por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. En este caso, esa solicitud fue solicitada el día lunes por parte de la Presidencia de la República. Se solicitó esta certificación y pocas horas después, sin esperar esta certificación, el Ejecutivo envió para publicación la ley sin la certificación. Es decir, existe una doble inconstitucionalidad en lo que ha promulgado el presidente de la República. En ese sentido, lo que corresponde es precisamente presentar una acción de inconstitucionalidad por la forma, lo cual se puede hacer en cualquier momento desde que la norma se encuentra vigente, publicada en el registro Ahora, oficial. sobre este tema y sobre toda la polémica por la ley, el registro oficial señaló que no es un órgano dirimente ni realiza controles de legitimidad o de constitucionalidad de una norma. Dijo que el único control del registro oficial es editorial. Se observa que los documentos sean claros, legibles, que estén completos, que no se encuentren sellos sobre los textos y que contengan las firmas de las autoridades que emiten los actos. Entonces, ¿bajo qué argumento se podría demandar a la autoridad de este organismo del registro oficial?
Estimada Gisela, ¿me escucha? Sí, ahora le escuché. No sé si usted pudo escuchar mi pregunta. Parece que estamos con un problema de retraso también en la conexión. Parece que le llega tarde el audio. No sé si podemos mejorar la conexión con el secretario para cerrar el tema. No. Bueno, por lo pronto es claro que la pugna persiste entre el gobierno y la asamblea, y parece que esto demuestra un poco lo alejados que están las instituciones sobre las reales urgencias que tiene nuestro país. ¿Pudimos volvernos a conectar? Ahí está. Secretario Muñoz, ¿cómo está? Le repito mi pregunta. Sí, Gisela, le pido por favor que me disculpe, que si me puede repetir la pregunta, porque parece un problema de conexión que no me permite escucharla. Pasé al tema de la demanda que también se quiere plantear desde la Asamblea hacia la autoridad del registro oficial, porque sobre este tema ya se pronunció la institución y dijo que no es un órgano dirimente ni realiza controles de legitimidad o de constitucionalidad de una norma. Dijo que lo único que hace el registro oficial es en el tema editorial. Observa que el documento sea claro, que sea legible, que estén completos los textos y demás, pero no ningún otro tema. Entonces le pregunto yo, ¿bajo qué argumento se podría demandar a la autoridad de este organismo? Por supuesto, Gisela. A ver, esto que ha comentado el registro oficial no es tan cierto, y le explico por qué. Porque es fundamental que el registro oficial haga un control de legitimidad del funcionario que emite esta solicitud de publicación. Le hago un ejemplo. Obviamente con el mayor de los respetos, solamente para ejemplificar, por ejemplo, usted, que no es funcionaria pública, si usted enviaría al registro oficial para que se publique una ley en el que sube impuestos, el registro oficial le va a contestar: disculpe, tengo que declinar y rechazar su pedido porque usted no puede publicar una ley en el registro oficial. Es decir, es tarea del registro oficial evidenciar que no está dentro de sus atribuciones, tenga la competencia para aquello. Exactamente. En este caso, en particular, el registro oficial debió haber observado dos cosas. La primera, que el proyecto fue negado y archivado expresamente por la Asamblea Nacional y existió un pronunciamiento de los 30 días. Y segundo, que no contaba con la certificación necesaria por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido debió haberse negado a este pedido, y por eso es que están analizando las acciones que se pueden seguir en contra de la titular del registro oficial, precisamente por estos temas. Bueno, es increíble, parecería que en este país nadie sabe cuáles son sus límites en sus funciones ni qué es exactamente lo que tiene que hacer. Se echan la culpa de un lado al otro, pero a la final somos los ecuatorianos que estamos en medio de esas decisiones, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, secretario, por habernos acompañado e intentar aclarar en algo la situación. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Gisela, y solamente para terminar, comparto su observación. La seguridad jurídica es algo fundamental para que los ecuatorianos salgamos adelante, y eventualmente todos estos hierros jurídicos que se han producido, no solamente este, sino otros, pues evidentemente ponen en vilo a la ciudadanía ecuatoriana. Le envío un fuerte abrazo, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.